¿saben? Nunca va a decir, ah, yo soy tímido o yo soy popular o yo soy divertido, simplemente las acciones que hacen esos personajes conllevan a que uno interprete cómo es. Por ejemplo, en esta escena, digamos que le está tirando flores a Calamardo y Calamardo no le gustan las flores o se molesta con él. Entonces no le está diciendo, no me gustan las flores, deja de molestarme o tú sabes que yo soy así, simple, sino que sus expresiones y sus acciones en cuanto a lo que hace la otra persona define lo que es. Entonces, a veces en el guión te dicen como una ficha donde te dice tal personaje, tal edad, tales características y eso, y te lo dan para que tú tengas en cuenta, pero a veces no te lo dan. Entonces, por eso es como, puede ser directa o indirectamente. Indirectamente sería las acciones que lees en todo el guión y directamente sería cuando ya el guionista te dice y te da una ficha de caracterización del personaje. Dice, bueno, ya luego que definimos estas características, tenemos que buscar la manera de cómo representar la personalidad de estos personajes. Este es nuestro punto inicial, en el que la distancia entre un estereotipo y nuestro personaje comienza. Entonces, ya aprendimos en la anterior clase sobre los estereotipos. Entonces, vamos a usar este conocimiento de cómo estereotipar o cómo vemos la sociedad a ciertos grupos de o a ciertas personas físicamente o personalmente X, como habíamos visto en la anterior clase. Entonces, ya tenemos este estereotipo pensado de que hay, por ejemplo, si mi guión dice que necesito un personaje tímido, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? O lo voy a hacer con el mismo estereotipo que nos han estado estableciendo o que ya tenemos como sociedad implantada de que el chico tímido con los lentes y el ejemplo que les di, o lo transversamos y creamos otro tipo de ser tímido. Entonces, los estereotipos están para utilizarse o no, o tenerlos como manera de base, para saber cómo queremos que se vea nuestro personaje. Ya puedes poner el video si quieres, el link. ¿Lo puedes enviar tú? Porque yo no tengo que dejar de compartir pantalla para poder hacerlo. Espérate, no he descargado el este. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Tiene alguna duda? Pregunta. ¿Sí se han visto esta película? ¿Alguien no se la ha visto? El origen de los guardianes, sí está todo entendido. Esa es navideña. No es navideña. Sí, más o menos. Es como de todo un poco. Bueno, van a tener en cuenta que esta película, adelantándoles, puede ser parte de su deber. No sé. Ay, no se me descarga el Espérate, PDF. déjame dejar de compartir la pantalla y ahí los envío. Ahí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ya. El deber lo voy a decir al final de la clase. Y si tu internet sigue mal o hasta el final de la clase, me escribes y yo te explico. O igualmente lo voy a terminar explicando en el grupo.
A ver, te repito y te comparto la pantalla con la primera presentación que tuvimos, Florit, para que la puedas ver. Ok. Ya, confírmame si me escuchas. Si no, igual te puedo escribir por el chat. Sí, ahí te escucho. Ya, listo. Ok, entonces, lo que vamos a hablar ahorita es cómo podemos crear un personaje, partiendo como base el guión. Lo habíamos dicho que un guión como tal conlleva un trabajo de investigación que es un poco complejo para poder hacerlo en una clase que está de paso un poco corta. Entonces vamos a trabajar con Bob Esponja porque Bob Esponja define bastante bien qué es lo que podemos enseñarles, que es cómo hacer este proceso de creación de un personaje partiendo desde el guión, desde lo que nos dice el guión, o sea, lo que nos dice la escritura del episodio, de la escena, de la película, además de su relación con el mundo que lo rodea, con el espacio en el que habita, que es el lugar donde vive o con quienes se relaciona. A partir de ahí podemos compartir ya desde una lectura del guión a ver una representación de la personalidad. Cómo nosotros podemos representar adecuadamente o creativamente lo que el guionista nos dice de sus personajes. El ejemplo más claro es el de Bob Esponja, porque justamente el de Bob Esponja define bastante bien cómo es la relación entre el calamardo y Bob Esponja, quién es Bob Esponja, qué le gusta y cómo está de ánimo en relación a Calamardo. Entonces, lo que nos da el guión es dejarnos una pauta, sea directa, o sea, que nos dice exactamente qué es lo que nos está diciendo que quiere que expresemos, o indirecta, que es simplemente leyendo el guión y investigando por nuestra propia cuenta. Entonces, nuestro trabajo es definir esas características para representarlas de la mejor manera. Y de ahí es que te hemos mandado el link para que vean la del tráiler de la película del origen de los guardianes. Hasta ahí estamos. Bueno, ahorita pueden ir todos a ver el video si es que todavía no lo han visto o si van o si pausaron por escuchar la explicación de Giovanni de nuevo. Entonces, ahorita sí vayan a ver el video.
¿Me puedes hacer administrador, por favor? O dejarme compartir pantalla. Bueno, como todos ya se vieron ¿cómo se llama? El video, vamos a verlo de nuevo aquí, poco a poco. Bueno, en sí, las cosas que más quisiera aquí. ¿Quiénes han visto esta película? Yo. no. Yo un poco, no. Yo la he visto completa. Bueno, ¿qué me dicen a partir de esta imagen? ¿Qué les dice este Santa Claus? ¿Cómo es este Santa Claus? ¿Cuál es su personalidad? Así hayan visto o no hayan visto la película, viendo en su imagen. Alegre, optimista. ¿Ya? Que sabe liderar. A ver si... Bien. Que le gusta ¿Hay dar algún detalle? consejo y dar ánimo. A ver si encuentro otra parte. ¿Alguien ha notado algo extraño de este Santa Claus? Sí, que tiene Tiene tatuajes. tatuaje. Exacto. Tiene tatuajes. Entonces, ¿por qué creen que tienen tatuajes o también usa armas en ese sentido? Si lo han visto, si han visto la película, no sé si por aquí también sale. Aquí creo que está. Para enfrentar al miedo. Ya, la personalidad de este Santa Claus, mire, primero se basan en los estereotipos del normal Santa Claus que todos tenemos en mente. El Santa Claus que es panzón, que tiene barba blanca y todo eso. Pero estamos diseñando a un nuevo Santa Claus. No podemos basarnos solamente en la misma imagen que tenemos o que todo el mundo tiene a base de ese personaje. Y entonces, ¿cómo crear un nuevo Santa Claus en esta historia? ¿De qué servirían todos los elementos que le voy a poner a este Santa Claus en cuestión de diseño de arte? Entonces, por ejemplo, el que tenga tatuajes, el que tenga armas, también siento, y toda la vestimenta que tiene, porque no es su vestimenta normal como este Santa Claus de los comerciales y de los adornos navideños, en el que solamente tiene este traje rojo y blanco, sino que también tiene detalles, es como diferente en el sentido de que es más, como, ¿cómo explicarlo? Más Brusco. moderno. Ajá, más moderno también. Entonces, siento que la personalidad de los que vieron la que vieron las películas o no, es una persona que, aparte de ser amable, aparte de dar buenos consejos, de preocuparse por los niños, también es una persona que, como dijeron, tiene liderazgo, le gusta, es como una persona muy fuerte, es una persona que, digamos, también en sentido es cool, le gusta, a ver, déjenme acordarme de la película. Digamos que tiene un aura de señor malote, pero pero buena onda. Entonces, al momento de crear este personaje, que es Santa Claus, del estereotipo, vamos a un Santa Claus con tatuajes. Todo esto no solamente tiene que decir, vamos a hacer un Santa Claus nuevo y por eso le vamos a poner tatuajes. Entonces es como en las otras clases, si lo vas a, como habíamos visto, si lo vas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? Entonces, también creo que en una parte de historia, el de los niños buenos a partir de sus tatuajes, como que tiene las listas de ambos niños, de los niños buenos y los niños malos en sus brazos. Y entonces también en una parte sale cómo explica que en una matrioska, no sé si conocen la matrioska, que es un personaje ruso, donde es una figurita, donde hay capas, donde tiene figurita adentro y otra figurita adentro y otra figurita adentro. Entonces él explica que él es como una figurita
de Matrioshka, que tiene muchos muñecos dentro, que una es amable, que otro es, no sé, fuerte, que el otro es así. Y entonces va explicando todas sus capas. Eso es lo que nosotros también debemos hacer con nuestros personajes. Explicar las capas de nuestros personajes y cómo esas capas hacen que este personaje sea a partir del guión. Leemos el guión y vemos todas sus cualidades o vemos todas las acciones que desempeña. Entonces, este Santa Claus, a partir de toda la película, se muestra como un Santa Claus fuerte, como un guerrero, y a la vez se porta como un padre. Entonces, ¿cómo representamos esas dos formas? Tomamos la forma tradicional en donde vemos a Santa Claus con una manera tradicional o estereotipada, con la barba y todo esto, pero a la vez lo ponemos como un guerrero y lo vemos en su imagen. Así también con el conejo de Pascua, como ven aquí, no es un conejo tradicional en el que es rosa y tiene todos los huevos de Pascua ahí todos pintaditos y lindos, sino que también se muestra como un guerrero, porque también en su personalidad a lo largo de la película lo vemos de esa manera. Lo vemos como alguien que tiene un poco de mal carácter, que es enojón y tiene un poco de cualidades más que no me acuerdo. Entonces, ahora el de aquí, este Satman creo que se llama. Ay, perdón. Sí me han escuchado todo. Sí. Ya. Un momento. Giovanni, ¿estás aquí en el...? Sí, Allá. Pensé que te habías ido. no. Y ahora sí. Bueno, ahora Satman es el que controla los sueños. Entonces, en toda la película él no habla y es como un personaje súper tímido. Entonces, ahora vemos un personaje que es tímido, y lo hicieron de un modo que sea pequeñito, pero que es como amable, súper tierno. Entonces, toda esta imagen es la viva imagen de él en cuanto a su personalidad también. Y vemos a Jack Frost, también siento que el cabello blanco o que su luz o que su vestimenta de esta como adolescente también influye en su personalidad. Entonces tenemos que, a partir de la personalidad, encontrar características para hacer el diseño de nuestro personaje. ¿Hasta ahí estamos entendidos? Sí. Bueno, ahora creo que me falta un personaje más. ¿Dónde está? Que es la hadita. La de los dientes. Ajá, aquí está. ¿Alguien me quiere decir si se ha visto la película o no? ¿Qué cualidades o qué personalidad tiene esta hada? ¿Y cómo lo ven o lo leen en su vestimenta? Que es la de los dientes es como un personaje así alegre, a la vez tímida, y cuando hay una parte donde ella ve que un niño se saca su primer diente y como que le da alegría y le da mucho afecto al ver que se sacan los dientes. Eso es lo que yo veo en ella. Muy bien, sí creo que sí es su personalidad, lo que me dijiste, pero ahora quiero que alguien me diga en cuanto a su manera física, su vestuario, a cómo es ella. Así como Parece lo vemos. Está combinado con un colibrí. Parece como un colibrí. ¿Y qué tiene el colibrí? Como ven. Colores llamativos. Exacto. Tiene colores llamativos, tiene como una vibra de energía, porque siento que este personaje es mucho de ser enérgico. ¿Por qué? Porque los colibríes van a 1000 por hora. Entonces el hada de los dientes tiene que estar a 1000 por hora para estar de casa en casa por todos los países recogiendo dientes. Entonces se siente como su energía en sí es súper amable y súper enérgica. Entonces representarlo con un colibrí siento que es una forma creativa de
de representar estéticamente y narrativamente. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿Alguna pregunta? ninguna, gracias. Ahora, Giovanni, ¿puedes seguir compartiendo la pantalla? Las Dale. diapositivas. Dame los permisos. Lo siento que estoy muriendo así. Ok. Ya. A ver, vamos a ponerlo en partes, o sea, les vamos a enseñar más o menos cómo sería una forma como que esquemática de pensar este trabajo. Entonces, si ya pasamos de la representación de la personalidad que nos parte desde el guión hasta lo que nos dice ya el personaje en el plano, vamos con lo que son sus gustos y sus objetivos en las imágenes. Por eso les pusimos estas 4 como elementos más característicos de los personajes de Bob Esponja. Más allá de que aquí todos sabemos que la espátula es Bob Esponja, si uno ve un clarinete, lo asocia con Calamardo. Si uno ve una montaña de dinero, lo asocia con un cangrejo. Y si uno ve esto de aquí, que es una fórmula, lo asocia con arenita. Entonces, lo importante es, aquí en este pedacito de la clase, es pensar en cómo los objetos con los que vamos a trabajar definen a ciertos personajes. Porque a veces en el guión no nos dicen totalmente qué es lo que le gusta y no le gusta a un personaje. Entonces, es trabajo nuestro, aparte de representarlo con las características que le definen una personalidad, también tratar de pensar cuáles son estos elementos o estos objetos que sirven para darle un plus que permite identificarlo a ese personaje, ya al punto de vista de uno como espectador. Que Bob Esponja tenga una espátula me dice que él es un trabajador, me dice que él es una persona que trabaja en comida rápida y automáticamente tú puedes crear una línea de trabajo que parte desde el hecho de que uno de los objetos personales de Bob Esponja más importantes es su espátula. Otro que no encontramos es la red de las medusas, por ejemplo. Y lo mismo con Calamardo. Si el objeto de Calamardo que le estamos mostrando ahorita es un clarinete, nos dice que Calamardo es un músico, que es una persona que gusta del arte, específicamente del arte musical, y eso comienza a definirlo mucho más como personaje. Cada uno de los elementos son exactamente igual de importantes, pienso yo, que definir también la representación de la personalidad de uno de los personajes. Así nos vamos distanciando aún más de este estereotipo que dice justamente Jimena en el caso de Santa Claus. ¿Cómo podemos separarnos del estereotipo del bombacho, gordinflón, amable y bonito que es Santa Claus? Vamos a un Santa Claus un poco más pepudito, un poco más eh, atractivo a la vista moderna, por así decirlo. ¿Y cómo? Con los tatuajes, con las armas, con ese tipo de elementos. Que más adelante también vamos a ver cómo los relacionamos con el tiempo en el que están. Pero eso ya es otra cosa que está mucho más adelante. ¿Tienes algo que añadir, Jimena? Sí, acuérdense de la clase anterior cuando vimos estos personajes y ustedes, a partir de algunas cosas o elementos que veían en la imagen, podían hacer una lectura de esa imagen. Entonces, ¿se acuerdan de el personaje este rubio que tenía la guitarra? Entonces, algunos me dijeron, es un músico, es un artista o algo así. Entonces, ¿por qué pensamos que era un músico? Por la guitarra, obviamente, que tenía atrás. Y también cuando Darwin estaban hablando sobre el personaje que era como un duque que también decían. Entonces le pregunté, ¿por qué pensaste que era, no me acuerdo de qué le dije, de la clase alta o todas las definiciones que él hacía, por qué las veía? Entonces él Que me dijo porque por era él. sabio, porque era Ajá, porque inteligente y era sabio. sabio. Y era por este objeto que tenía en la cara, no me acuerdo cómo se llama, Giovanni. Monóculo. Eso, monóculo. Entonces, a partir de ese monóculo, empezamos a hacer como este objeto en su persona. También no solamente nos dice sus gustos o su ¿cómo se llama?
o sus objetivos o qué es lo que prefiere solamente en imágenes, sino que también podemos hacer lecturas como lo es su personalidad también. Podemos, o sea, si, como dijo antes Giovanni, si vemos la espátula y vemos a Bob Esponja, que pensamos que le gusta mucho su trabajo o que es una persona muy trabajadora. Entonces, a partir de eso lo vemos del lado de la espátula. Entonces, si vemos a Don Cangrejo, no solamente decimos, le gusta mucho el dinero, sino que podemos decir, es una persona ambiciosa, es una persona, puede ser una persona codiciosa. Entonces, también a partir Una del persona perfeccionista, podemos decir o el espectador puede averiguar cómo es este personaje. Porque siempre recuerden que nuestro trabajo es hacerlo de la manera más visual posible, porque nosotros no trabajamos ya con las palabras, sino que las palabras las transformamos en imágenes. Porque la mayoría de la película siempre vamos a ver es un recorrido de puras imágenes en movimiento. Puras imágenes, movimiento, sonido, es toda una creación audiovisual en el que tenemos que atrapar el espectador para el mundo en el que estamos enseñando. Entonces, ¿cómo vamos a crear y hacer una atmósfera de este mundo que no existe y tenemos que crearlo desde cero? Pero siempre partiendo de la narrativa, del guión y de lo que queremos que el espectador sienta o vea por ese personaje. Bueno, puedes seguir con la otra, si es que no vas a decir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿Está entendido? No, ninguna, todo está bien claro. Listo. Entonces, ¿te parece, Jimena, si volvemos a entrar porque tenemos menos de un minuto? Así es verdad. Cerramos y volvemos a entrar al mismo link. Listo. Este león, si alguien me lo puede definir, con este ejemplo que les estoy dando. ¿Qué relación ven? Por ejemplo, ven la jaula y ven al león en la jaula y relacionen ese entorno con el personaje principal. ¿Qué creen que piense el león a partir del espacio en el que está, o sea, la jaula? Que no se siente cómodo en el lugar en que él habita, porque su hábitat natural es básicamente la selva. Exacto. Podemos deducir a partir de ese espacio que el león está mal consigo mismo y se siente mal por el hecho de estar en una jaula y quiere salir de él. Entonces también podemos relacionar cómo el espacio o cómo el lugar donde está puede o atribuir a cosas que le gustan o a su personalidad o al estereotipo de imagen que nos puede dar, pero a la vez puede atribuir a que sea todo lo contrario, a que no le guste, a que no, todo esto depende de la actitud que tenga el personaje hacia el espacio en el que está. Y el espacio, no solamente, por ejemplo, en el espacio que está, que les digo, en la jaula, por ejemplo, a lo largo de la historia de una película. Si solamente aparece en la jaula y luego aparece, digamos, en la mitad de la historia, aparece en la presentación del circo. Y luego vemos que otro lugar en el que se encamina es ya al final, digamos que fue libre. Entonces vemos también su personalidad representada en estos tres lugares que vemos alrededor de la historia y cómo estos influyen en nuestro personaje para poder pensar en cómo es, en cómo lo podemos dar a relucir. Por ejemplo, esto también vamos a pensar más en esto de los escenarios la próxima clase. Pero es como también un vínculo que nos crea a cómo crear nuestro personaje principal, a base de si creamos el escenario. ¿No me estás entendiendo, Giovanni? Ah, ya. Pensé que no me estaban entendiendo. Entonces, esto también nos puede ayudar a crear nuestro personaje, a representar esta idea del guión a base de los escenarios, como los objetos que vimos anteriormente, y cómo también podemos crear narrativamente esto agarrado de la mano. Porque siempre, acuérdense de eso,
que siempre pensamos en cuanto a la narratividad, a lo narrativo, perdón, de la historia. Y cómo todo esto tiene vínculo con nuestro personaje, porque ahorita estamos viendo cómo crear este personaje. ¿Tienen alguna duda sobre esto del espacio? No, todo está entendido. Ok, entonces puedes volver a compartir la pantalla. Vamos con la tercera parte, que esta vez la dividimos en dos, porque es como que es importante saber cómo el personaje que estamos creando se va a relacionar con el espacio general, o sea, con todo el universo del guión y con el tiempo de la historia. Porque no es lo mismo, como está ahí escrito, no es lo mismo que un joven de 16 años norteamericano en el 2021 se comporte de una manera a un joven de 16 años europeo de 1995. Son tiempos totalmente diferentes. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillo. ¿Alguien me puede decir qué es un VHS? Un cassette que se utilizaba para ver películas y videos. Ya, ok. ¿Cómo te supiste o sea, quién te dijo que eran VHS? ¿O tú no te lo enteraste por tu cuenta? O sea, con cosas que tienen guardadas familiares viejos. Ok, ¿cómo vemos películas ahorita? En CDs. Por discos. Ok, antes la gente lo veía por VHS y esa era su realidad. Si yo, por ejemplo, digo, un ejemplo, voy a crear a Dalin Herrera del 2021, incluso este Dalin Herrera del 2021, antes de coger un disco, si ha pagado, obviamente, va a coger Netflix, ¿verdad? Ya, no le puedes decir lo mismo a un Dalin Herrera en 1970 para que vaya a ver una película, directamente porque no existía Netflix. Tampoco existían los DVDs, existían los VHS. Eso condiciona automáticamente a que el personaje actúe de una manera diferente e incluso piense de una manera diferente. E incluso la relación que hay entre el Dalin Herrera del 2021 poniendo en Google netflix.com o descargándose desde la Play Store o desde la App Store Netflix es distinto al Dalin Herrera de 1970 buscando en su biblioteca la película que quiere coger y poniéndola en su VHS y conectándola a su televisor viejo, que es una caja cuadrada, no los televisores que tenemos ahorita. Todas esas cosas son importantes. Si ya sabemos cómo representar la personalidad de un personaje, si ya sabemos cuáles son los objetos que definen a este personaje, y ya sabemos cuál es el lugar o cuáles son los lugares donde va a habitar este personaje y cómo se va a relacionar, ahora lo importante es el espacio total que está relacionado con el tiempo en el que va a estar. Y ese es el ejemplo que les voy a mostrar ahorita. Este es un ejemplo del espacio, de cómo los personajes se relacionan con el espacio. Que este caso yo se los voy a compartir porque es un minuto muy específico del video, para que no estén viendo todo el video. Déjenme terminar de compartir pantalla. Jimena, si quieres decir algo. Creo que lo explicaste muy bien. También quería hablar sobre el ejemplo que va a dar, porque ahorita el ejemplo no tiene que ver tanto con el tiempo, ya el otro que sí vamos a ver del tiempo, pero este ejemplo es más como ver cómo las características de una persona o la personalidad de una persona se ve diferente en el espacio en el que está. Por ejemplo, son los mismos, son como 5 personajes con un mismo espacio y cómo interactúan de manera diferente estos 5 personajes con el espacio. Eso tengan en cuenta. Ya, antes de compartirlo, ¿todos se han visto Big Hero 6? O sea, 6 grandes héroes. Sí. Ok. Si hay alguien que no la ha visto, me lo escribe en el chat. Yo no me la vi. Ok, ya. Son los personajes principales de la historia. No te van a spoilear absolutamente nada. Si quieres verla, es una muy buena película. Creo que está en Netflix también, para que la veas. Y nada, ya les comparto ahorita el video.
no se preocupen que no necesitan haber conocido la película. De hecho, es un experimento que vamos a ver. Se llama Big Hero 6 o Seis Grandes Héroes. Ya te escribo. Creo que sí es. Ok. Ay, perdón, no les compartí con audio. Discúlpenme. Ya, ahora sí. Gives you he's provided a constant, and that constant is character walks in Aunt Cass's cafe door and sits down in a chair, and that's the only thing that we were given. And so it was up to us to actually do our research and do our homework on each character, and have them come in, move, and act in a way that was unique to them. It's an acting exercise because, as Michael said, you're looking to find what is unique about each of those characters. So you give them all the same task: walk in, sit down in the cafe. But Honey Lemon is going to do it completely different than Fred, and Fred's going to do it different than Hero, and that's a really great exercise to help explore and to define the characters, because often on our productions you'll see a scene come up and the supervisor or somebody say, you know, I don't think Honey Lemon would do that. That doesn't feel like her, or Hero wouldn't act that way because it doesn't feel like him. And that's all goes back to this kind of a test, which helps people to, at the very beginning of the production, get in their head kind of who these characters are. Ok, ese fue el pedacito del video. ¿Alguien me puede decir más o menos cuál era el objetivo del experimento del video? ¿Perdón? Los personajes. Ok, pero ¿qué era el objetivo del experimento en los personajes? Saber quién mató a su hermano, en este caso Tadashi. No, el objetivo de este experimento del café es poder conocer cómo cada personaje se maneja o qué es lo que define a cada personaje con el simple hecho de sentarse en una silla. De hecho, eso es un ejercicio actoral que se usa para poder para que un actor construya un personaje. Y se usa para poder saber más o menos cómo un personaje se va a sentar, cómo un personaje va a reaccionar ante los diversos elementos. Por ejemplo, hay tres casos muy claros, que es el de la chica altota, que se sienta de una manera muy elegante. El caso del chico que está viendo una revista, que se sienta de una manera tan violenta que se cae de la silla. Y el resto de personajes que se sientan de una manera un poco más tranquila. Sí, con el simple hecho de relacionarse con una silla, cada uno de esos personajes nos está diciendo cómo es él. Eso es lo importante de ese clip de video, que lo vean. Cómo ya no necesariamente con los objetos que tienen, o ya no necesariamente con qué es lo que nos dice en su vestimenta o con las cosas de él, directamente cómo se relaciona con el lugar en el que está. Eso nos define automáticamente. Porque si yo veo a esta persona que tenía la revista, que está vestido de manera muy juvenil, y va y se sienta a lo loco, de tal manera de que se va hacia atrás, y aún así tirado en el piso, él coge su revista y la vuelve a leer de manera totalmente relajada, eso a mí me dice algo de ese personaje. ¿Cómo es él? Y por ejemplo, Tadashi, que es el que dijo Jun-kun, que es uno de los chicos altotes que tenía un traje, es el mayor de todos, y cómo se representa eso, se sienta cómodamente, saluda a todos primero, luego se sienta y se dedica a esperar. Esas pequeñas acciones en relación al espacio nos definen así más o menos también cómo un personaje se puede construir. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O quieres algo que añadir? Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? ¿O qué podemos tomar ventaja de esto si no somos actores? Entonces, ¿en qué ayudaría esto a un director de arte? En sí, no es ¿cómo se llama? En querer hacerlo directamente en la película, sino en cómo antes de hacer la película podemos aprender las características de estos personajes a partir de cómo ellos entrarían a un mismo lugar y cómo se desenvuelven en ellos en un mismo lugar. Es como otro tip para cuando no sabes
cómo es tu personaje. Si yo no sé cómo es mi personaje, aún sabiendo lo que me dice el guión, o aún viendo ¿cómo se llama? Sus objetos de gustos personales o su espacio en sí en el guión. Entonces, ¿yo cómo voy a definir su personalidad, sus gustos o todas estas características que hemos estado viendo para poder crear una imagen nueva de él o una imagen creativa o innovadora de él? Es como pensar en estos personajes, digamos, si este personaje entraría a una cafetería, ¿cómo se sentaría? Si este personaje entraría a no sé, a la cárcel o a un determinado lugar o a la biblioteca o cualquier X lugar, diría, ¿cómo se comportaría? Si entonces pensamos, si él de una se siente educadamente, saluda a todos, se siente a esperar, entonces yo ya estoy pensando, mi personaje es una persona educada, mi personaje es una persona, podría ser mayor y que por eso tiene modales, y así vamos construyendo características pensando en qué haría mi personaje sí. Es como otro tip para cuando ya no sabemos de qué otra manera encontrar estas características o estas personalidades que a veces pueden ser difíciles encontrarlas en un guión o cuando simplemente no conocemos a alguien de la vida real, porque es difícil construir un personaje que nunca ha estado o que nunca se ha hecho. Entonces todo se basa de nuestra imaginación y a partir de las cosas que nos dan, trabajar con él. Por eso es importante como este ejemplo o estos tips que le estamos dando para cuando ustedes quieran crear la imagen de su personaje desde cero, simplemente desde lo que lo dice en el guión. ¿Hasta ahí? ¿Entendieron? Sí. Sí, Milena. Sí, es que justo lo que dice Jimena, es bastante difícil, o no es difícil como tal, sino a veces un poco complejo crear un personaje. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me han mandado algún guión o algo así, investiguen mucho sobre las características que hay y como que si ya no encuentran ahí cómo crear su personaje, fíjense en las personas que tienen alrededor y cómo conviven. Por ejemplo, en la hora del almuerzo, cuando ustedes vayan a almorzar con su familia, miren cómo cada uno de los integrantes de su familia interactúa tanto con ustedes como con lo que tiene a su alrededor. Se van a dar cuenta que no todos lo hacen igual. Ya, cada uno tiene su personalidad. Entonces, de esa manera vayan sacando como detallitos o cositas y así van creando un personaje. Porque sí puede ser al principio complicado porque uno le quiere meter tantos detalles al personaje que a veces puede caer en lo cliché o en estos tipos, en esos estereotipos. Entonces, sí, fíjense y dense cuenta de los matices que tiene cada persona, porque obviamente no todos somos iguales y cada uno tiene ciertos rasgos ahí que destacan. Exacto, el sentido de investigar y de que miren a su alrededor pueden hacer que su personaje sea aún más complejo, porque lo que vemos a veces es que en las películas solo vemos una parte de ese personaje, pero solamente esa parte del personaje es como si estuviéramos viendo solamente una escena de su vida, y en esa escena de su vida tenemos que explicar cómo es esa persona. Entonces, en tan poco tiempo, tenemos que decirle al espectador cómo es esta persona, qué le gusta a esta persona, por qué es así esta persona, o cómo se representa esta persona visualmente. Entonces, ahí está el sentido de lo complicado, cómo explicar o cómo hacer entender al espectador los gustos, las personalidades, un personaje más complejo a la hora de verlo con estos detalles, como por ejemplo, cómo se va a sentar o qué está usando, cómo convive con los demás personajes que están a su alrededor. Entonces, todo esto son como detalles que te van aportando a la idea y tú saber cómo explotar esa idea en la imagen de tu personaje. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Entonces me gustó mucho este tip que dio Milena en el sentido de que cuando vayan a comer con sus familiares, miren cómo
cogen el tenedor cada persona de su familia, cómo se sienta, qué es lo que dice estando en la mesa, cómo come, y entonces van a ver los diferentes matices que hay para una persona, porque como dijimos, creo que en la primera clase o en las primeras clases, los humanos somos bastante complejos. Entonces, si somos bastante complejos, ¿cómo mostrar esa complejidad en unas 2 horas de película? Porque como estamos hablando también en las primeras clases, como tan diferente es hacer un personaje o hacer una historia en un libro y adaptarlo a una película. ¿Por qué? Porque en el libro podemos explayarnos más en 1000 sentidos, pero en el cine es diferente, como hablábamos en esas clases, si se acordarán. Sí. Bueno, ¿seguimos entonces o tienen alguna duda, alguna inquietud? Yo ninguna. Ok, gracias. Ok, entonces seguimos con esta creo que es tu parte, mi Jimena, por el ejemplo. Que es, ahora si ya vimos lo que es el espacio, ahora vamos a ver lo que es el tiempo. O sea, cómo se relaciona con los tiempos, que es lo que yo estaba haciendo el ejemplo del VHS. Porque también es importante definir cuál es el tiempo y cuál es el contexto en el que va a estar los personajes. O sea, todo lo que va a rodear a la historia que vamos a contar tiene una temporalidad específica. Y eso es súper importante de dejar en claro. Que para el momento de pensar en cómo vamos a crear nuestros personajes y el universo en el que van a habitar, es importante decir en qué tiempo están, en qué año están. Y a partir de ahí investigar cómo se comportaba la gente en ese año y cómo se comportaba el lugar en ese año. Y el ejemplo que vamos a ponerles es el de Chucky, su versión original, que es la de 1988, y su versión más actual, que es la del 2019, y no se preocupen si les da miedo, porque es un video que simplemente trabaja estas cosas, cómo se pensó Chucky en 1988 y cómo se pensó Chucky en 2019. Es solamente eso, no hay ninguna escena que les va a asustar ni nada de eso. Y escuchan que no tiene que ver con esto de que ahora estamos en 2021 y que como es 2021 es un nuevo Chucky, sino que esta historia del Chucky nuevo es como en un tiempo aún más avanzado que el nuestro. Entonces su historia está avanzada como un mundo donde hay robots, hay mucha tecnología aparte de la que ya estamos. Entonces es como ver este Chucky donde era un Chucky donde estaba, ¿cómo se llama? Ay, discúlpenme. Donde en sí la trama se trata de que esta persona que es un ladrón pone su cuerpo y hace una hechicería para estar dentro del cuerpo de este muñeco, y como vemos ahora esta nueva película con una versión de una ciudad más tecnológica, donde en sí es un muñeco que está programado y entonces digamos que lo programaron de una manera en el que sea malvado y empieza a matar a gente y a asesinar a la gente de acuerdo a los programas que tiene él. Entonces es como ver esta diferencia de cómo es Chucky si estuviéramos en una época más antigua, y cómo sería Chucky si estuviéramos en un tiempo súper más avanzado que el nuestro. Ya, bueno, con eso creo que mi explicación se hizo larga.
Bueno, ya no sé si habrán terminado, pero no importa, porque está muy largo. ¿Aló? Pueden conectarse. Ya, no te preocupes, ahorita. Era para que vean el... Sí, es casi 10 minutos, es un video súper largo. Es para que vean nada más cómo se diferencia el Chucky del 88 con el Chucky del 99. De hecho, ya mismo se nos acaba la reunión también. Vamos a cortar aquí y volvemos en la otra sesión, en el mismo link, ¿ya? Lo siento, siempre me olvido de eso. Tranqui. Ok. Este es Prometeo Deportado, es una película del 2008, si no mal recuerdo. O bueno, se rodó en el 2008, de Fernando Mieles. Y aquí vamos a ver más o menos todo lo que hemos ido diciendo en la clase. Primero vamos a ver el tráiler y luego yo les voy a compartir con audio y con video unos 4 minutos de la película. La película está completamente en YouTube disponible. Entonces les envío ahorita el link del tráiler para que lo vean y conversamos un rato del tráiler y luego vemos ese pequeño clip. Sí, mi computadora me deja compartir, no me deja compartir. Okay. Ahí, problemas técnicos. Ya, ahora sí. Ahí está el canal, para que ya lo vean. ¿Qué les pareció el tráiler? Se veía como que no dejaban viajar a los ecuatorianos y lo deportaban. Se discriminaban porque eran extranjeros. ¿Qué más? ¿Qué personajes vieron ahí que les llamó la atención o que reconocerían? A mí, A los policías. Más a lo de, ¿cómo se llama? A los otros personajes, a los que estaban deportados, a todos los ecuatorianos que estaban ahí. No pudieron ver ningún estereotipo que hay en nuestro país en ese que fragmento. somos alegres y que por mucho que nos vayamos a otro país, no olvidamos nuestras raíces. Tienes un buen punto en esto de las raíces, porque en sí también la película se trata de cómo en un lugar tan pequeño pueden hacer en sí toda la diversidad que es Ecuador, que es un lugar de deportación. Pero en este todo Ecuador, ¿qué personajes vieron? O sea, en nuestro contexto, por ejemplo, hay un personaje en el que hay una chica rubia, pero con tez morena, y dice que es una modelo y que ella es americana. Entonces, ¿qué? Y también hay otros personajes que dicen, nosotros somos extranjeros, no turistas. Entonces, ¿qué estereotipo podrían dar ellos para nuestro contexto de tiempo y espacio en el que estamos? Por ejemplo, los que dijeron que eran extranjeros y no turistas, y con la pinta que tenían, daban a entender que eran aniñados, que eran los típicos aniñados de San Borondón, que conocemos, digamos, o que se estereotipa aquí en Ecuador y decimos, ay, tú eres aniñado, así. Entonces, ¿qué otro estereotipo veían en eso? Así como les estoy explicando ahorita. Que muchos eran así todos, se vestían de bien, pero de acuerdo a lo que se vestían, no eran así. Algunos eran así todos alegres, que les gustaba la comida típica, otros eran, ay, ya sé, ubícate, como que aléjate de mí, yo soy de otro país. Pero no son, porque igual todos somos ecuatorianos y así aniñados, cholo, pero igual lo son.
yo creo que también vamos en el clic que les voy a mostrar, se demuestra mucho más, que es la idea que queremos mostrarles de cómo trabajar de manera más creativa uno que otro estereotipo para convertirlo en una idea de personaje. Se los voy a Y compartir. en sí también están estereotipando no solamente los personajes, sino que están estereotipando todo un país. Ujú. Claro, y Por todas yo creo las que ahorita en esta acciones. escena, más que nada, se van a dar cuenta de que están estereotipando a todo el país. Ya está completa si la quieren ver. Ahora les voy a mostrar este pequeño clip. Espérate, ¿podrías enseñar un ratito el anterior? ¿Podría compartir pantalla? A ver, espérate, déjame ponerlo. Ya. Quítale el sonido, please. Ecuatoriano. Mira, este es el director. El de rojo. Bueno, ahí ponle pausa. Ponle pausa. Gracias. Estas señoras de aquí, en toda la película, y como están vestidas, dan el estereotipo de las señoras religiosas que hay siempre como en los barrios, o por ejemplo, todos tenemos una tía que es súper religiosa, que o le gusta cocinar, o le gusta tejer, o cosas así. El anterior, el tipo que está con los libros, si está con los libros es como, ¿qué será entonces? Y él en toda la película sale diciendo, yo soy un escritor famoso, soy un escritor famoso. Entonces, también hay otro estereotipo, que es donde sale un, como un estafador con un maletín, siempre sale con el maletín y sale en un saco. Entonces él dice que va a, que va a sacar a todos, que no nos van a vencer, que la. Entonces empieza a hablar como si fuera un político, pero a la vez es como un estafador. Entonces están burlándose de la imagen política del país en cierto sentido y cómo nosotros los ecuatorianos podemos llegarle a creer a alguien así. Y a partir también de su imagen. Lo que quiero es que también vean la representación del estereotipo a partir de la imagen. Como les dije, las señoras súper vestidas como para el contexto de nuestro país y cómo se vestirían las señoras en nuestro país. Porque todo esto lo hacen dependiendo también del lugar. Aunque estén deportados, nunca se nota de que en verdad fueran de otro país, siempre se nota que son ecuatorianos. No solo por cómo hablan, sino por cómo se visten. Entonces, aunque la chica diga, la que decía que era americana y modelo, todos sabíamos que no lo era. ¿Por qué? Porque uno no hablaba bien el inglés. Otro, ese rubio que tenía no era tan rubio y otro se notaba por su apariencia que también era ecuatoriano. Y no tenía los ojos azules. No tenía los ojos azules. Exacto. Andaba con lentes, creo que sí andaba con lentes de contacto en la película y como le dolían y le molestaban, pero no quería quitárselos, se puso las gafas. Entonces es como la imagen también de ellos que nos da está súper estereotipada al máximo para que tengan coherencia con lo que es el personaje. Porque si estas señoras no estuvieran vestidas así, por ejemplo, si estuvieran vestidas de una forma más alocada, digamos, y estuvieran diciendo que, ay, sí, que el Señor y y la Biblia y la, entonces no tendría coherencia cómo visten, a cómo hablan, si ya está estereotipado por nuestra parte que las señoras de su edad y que creen en Dios no se vestirían así. Aunque no es malo, digo, sino que es como común entre nuestra comunidad que sea así. Entonces creo que eso, o si tienes algún ejemplo más que pueda poner aquí, que le pongas pausa para ver la imagen. Creo que no. O sea, pone el señor del maletín, una parte sale. Esta sale al final. Ahí está. Este señor que está en el medio, siempre sale con saco,
y tiene el maletín a su lado a cada rato. Y empieza a hablar, ¿no? Que como si fuera un candidato a presidencia, así de que te empieza a meter la labia de, ay, ustedes vamos a luchar, que esto vamos a hacerlo unidos, que esto y lo otro, y empieza a hablar como si fuera estos típicos políticos aquí en Ecuador. Y se viste de tal manera. Puede ser dos cosas también. Puede ser el político, puede ser, en el caso de aquí en Guayaquil, el típico abogado que está fuera de la fiscalía del sí, país. También. Al lado también está el deportista. Ajá, el deportista súper patriota con los, ¿cómo se llama? Con los colores de la bandera y diciendo yo soy deportista, yo he ganado medallas, y entonces toda la utilería que tiene y toda la vestimenta da a lo que él está orgulloso o lo que él le gusta o lo que vemos de su personalidad. Decimos, ay, este man es súper patriota y súper atlético y solamente quiere hablar de que él va a representar al país y que por eso no pueden deportarlo, porque él va a representar al país, porque él ganó medallas y todo eso. Entonces, aparte de lo que dice en el diálogo, también lo representa en su vestimenta. Y ahora sí puedes poner el ejemplo de los videos. Fíjate. bailar. Venga, no se vaya tranquilo. Soy el mejor bailarín de todo el Ecuador.
¿Qué pudieron ver ya en esa escena general del baile? Ahí creo que queda más claro, por ejemplo, el caso de las señoras que eran súper religiosas, por ejemplo, ¿verdad? Pusieron música dentro de ese lugar para poder alegrar a la gente que estaba dentro ahí y así que no se aburran. Sí, pero también hay, lo interesante de esa escena es que hay un montón de personajes que muchos de ellos representan cosas que son muy características del Ecuador, o cosas que son muy características de las personas que vivimos en Ecuador, como pueden ser las señoras católicas, las procesiones que se hacen, porque creo que todos hemos visto una procesión en la calle de las vírgenes que hay en las diversas partes de la ciudad. También estaba el abogado que tenía el maletín, estaba el deportista que estaba trabajando mientras el resto estaba bailando, la chica que era modelo bailando el típico pase de... Borracho. Ajá, el típico borracho. Están como los típicos personajes ecuatorianos expresados en un solo espacio. Y eso es simbólico, por eso es que es un poquito más complejo, porque tener un montón de personajes que representan la ecuatorianidad, por así decirlo, en un espacio pequeño, donde no hay nada más que ecuatorianos representando su ecuatorianidad, nos dice que ese pequeño espacio es un pequeño Ecuador. Son esas cosas las que queremos más o menos enseñarles, que incluso en un espacio como una sala de deportación, el director y el director de arte de esta película trabajaron de tal manera de que se puede representar al Ecuador sin necesidad de, por ejemplo, poner en las paredes un montón de cosas que representen Ecuador. No vieron ninguna bandera de Ecuador por ahí, por ejemplo. Simplemente vieron a personajes típicos y a personalidades típicas del Ecuador moviéndose a cada rato en una canción que es muy típica del Ecuador. Son músicas de fiestas de, ¿cómo se llaman estas? Fiestas patronales de las ciudades. ¿Tienes algo que añadir, Jimena? No, siento que también lo dijiste bien. O sea, completo. Okay, se entendió lo que queríamos enseñarles con lo que es la relación en el espacio y el tiempo. ¿Y cómo esta afecta a nuestra representación que queremos dar para los personajes? Ujú. Esos son tips que ustedes pueden coger a la hora de que quieran crear un personaje. ¿Por qué por qué les estamos dando estos tips? Porque esto va a ser importante y espero que hayan anotado, o si no, también les voy a pasar las diapositivas para que anoten y tengan en cuenta, ya que su proyecto final va a ser eso, prácticamente. Va a ser crear un personaje, o mejor dicho, a partir de una imagen que ustedes tengan en su barrio. Por ejemplo, si conocen a la señora que siempre sale a vender no sé qué cosa, tortillas a la calle. Ustedes, si le pueden pedir permiso de tomarle una foto o si la dibujan, no hay problema, lo hacen. Un personaje que ustedes, hasta su propia familia, si ustedes quieren, pero algo que sea representativo de su barrio. Entonces, lo que van a hacer es que a partir de ese personaje, de su vida real, de su vida cotidiana, van a transformarlo en un personaje de un género que ustedes quieran. Por ejemplo, si van a hacer un género de romance o van a hacer un género de acción o quieren hacer una película de terror, ¿cómo van a hacer que tu personaje, que la señora de las tortillas, fluya bien con ese género? Van a cambiarle, van a decir, yo le voy a poner esta ropa, yo le voy a poner estos objetos, yo le voy a poner esta caracterización y van a hacer o dibujos o collage o lo que ustedes quieran. Entonces, a partir de su personaje que ya está establecido, van a explicarme cuál es su rol en la película, cuáles son sus características, por ejemplo, su personalidad, en cuanto a cómo la conocen. Tienen que investigar sobre su personaje. Van a decir, mi personaje es tal, le gusta, es amable, es una persona tierna, es una persona trabajadora, es una persona, entonces me van a decir bastantes características de ellos
y por qué tomaron la decisión de transformarlos de esta forma, sin perder la esencia de su personaje. Que yo siga viendo a la señora de las tortillas, pero en una película de terror. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces ahorita les estoy diciendo porque su proyecto final va a ser... ¿Qué día me estaba escrito, Giovanni? Ahorita no recuerdo. Te pedí que lo vieras. Ahorita no recuerdo. Creo que es este viernes. O si no, lo podemos planificar para que no sea solamente este viernes, sino que podemos crear un día, por ejemplo, el fin de semana, para reunirnos y todos hablar del personaje, de su personaje cada uno. Eso va a ser como, digamos, su examen para pasar el taller. Porque ya esta semana se acaba el taller. Ya vamos a hacer esto. 13, este viernes. Ajá, este viernes. Ustedes también me dicen si quieren, como perdimos la clase de lunes, hacerlo este viernes o quedamos en el fin de semana o sábado o domingo de juntarnos. Fin de semana sería mejor, señorita. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces, pueden hacerlo a domingo en la mañana. ¿Están seguros? ¿Se pueden levantar domingo en la mañana? Domingo en la mañana, pero ¿a qué hora? Bueno, esto de la fecha lo vamos a discutir en WhatsApp, ¿ya? Entonces, vamos a discutir esto en WhatsApp luego de que termine la clase, porque ya falta poco, pero para que ya sepan qué es lo que tienen que hacer. También lo voy a explicar un poco en WhatsApp para que ustedes puedan hacerlo. Pueden hacerlo dibujo a mano, pueden hacerlo digitalmente usando Photoshop, pero si tampoco saben el problema, pueden usar revistas o fotografías. Voy a explicar esto del ¿cómo se llama? Del proyecto en el grupo también, si no me explicaste. Ese no es el deber, es el proyecto final. El deber es otro, es un poco más sencillo. Ajá. Sino que este es su proyecto final, así como el pitch que hiciste en guión. Pero con tu personaje... ¿Puede volver a repetir la tarea, por favor? No es la tarea, es el examen. Sí, todavía no hacemos la tarea. La tarea ya mismo La la tarea hacemos. todavía no le he dicho. ¿Quién? ¿Te salió a ti el aviso? A mí me salió el aviso que tenemos 10 minutos. Ajá, sí. Bueno, vamos a explicar la tarea primero, ¿ya? Y luego les explico ¿cómo se llama? El examen más a fondo en WhatsApp. Ya, sigue Giovanni. Ok, igual Mena les va a compartir la clase, pero al final de la clase hay como que una especie de pequeñas instrucciones que podemos ir explicándolas, que son estas de aquí, para que tengan más o menos una idea de cómo se puede trabajar el personaje. Definimos la personalidad y las características en el guión, o sea, ya hablando como proyecto final, que es lo que vamos a hacer. Tomamos como base un estereotipo, definimos los objetos, los colores y los que lo representan, y luego definimos el lugar y el tiempo en el que están. A partir de ahí tenemos más o menos, esto es como una fórmula básica, es como decir 2 más 2 es 4. De ahí, la complejidad la complejidad está en la creatividad que ustedes les pueden poner a esa creación de personajes. Porque de nuevo, esto es una fórmula matemática, simple y sencilla. El trabajo de nosotros es ser creativos y poder crear personajes. ¿Ok? Entonces la tarea que vamos a dejarles es una tarea muy sencilla. Yo les voy a pasar por WhatsApp el link de la película Prometeo Deportado y ustedes pueden ver en Netflix, si tienen Netflix, ¿cómo se llama la película? El origen de los guardianes. Es el origen de los guardianes. O Pueden si quieren elegir una de las dos mejor. películas. Ajá, eligen ver cualquiera de las dos películas. Eso tiene tiempo hasta el día jueves. Pueden ver la película hasta el día jueves.
y mandarme el deber que simplemente Miss, será... disculpe, lo que pasa es que tengo el internet mal y no le escuché el deber, lo siento. ¿Me puede volver a repetir la tarea, por favor? Es ver cualquiera de las dos películas que estuvimos explicando, o la de El origen de los guardianes, o la de Prometeo Deportado, que está en YouTube y que se la va a mandar Giovanni. Y igualmente, si no se han visto la del origen de los guardianes, también les vamos a mandar un link donde pueden verla, o si ya se la han visto, sería más fácil para ustedes, como la mayoría me dijo que sí se la habían visto, pueden recordar la película y escribir así un párrafo nomás sobre un personaje que les haya llamado la atención y el por qué les llamó la atención ese personaje. Y más o menos sigan las pautas que les hemos estado enseñando. O sea, no es tanto, digamos, en el caso del origen de los guardianes, qué sé yo. A mí me gustó Jack Frost porque se ve guapo y porque tiene el cabello blanco. No así, sino a mí me gustó Jack Frost porque se me viene a la mente por su historia, por su pasado, que es un niño, es un joven que quedó atrasado en el tiempo, y por sus colores. ¿Qué me dicen sus colores? Jack Frost es un personaje un poco decaído y está representado perfectamente con los azules y los celestes. Algo así. Pueden tomarlo incluso como base, como está aquí explicado en la presentación, pueden tomar como base el estereotipo, como base lo que le dice la historia de la película, que ahí sí tienen la historia de la película, y así. Exacto. ¿Alguna duda con eso? Ninguna. Solo tenemos que escribir un pequeño párrafo, ¿verdad? Sí. 1 o 2 párrafos, sí, un párrafo si quieren. Me lo mandan por WhatsApp. Así, gracias. como mensaje. Gracias. Bueno, entonces sí, yo no tengo nada más que agregar, Jimena. No, ya son las 9:55 minutos, termina la clase. Ajá, escribir 1 o 2 párrafos. Ajá, sobre un personaje que te llamó la atención. Y escribir en el sentido de, me gustó porque en la historia él es así, allá, y su personalidad es esto, y que su vestimenta por los colores también decía lo mismo que su historia o su personalidad, cosas así. Entonces, de tarea es ver una película. Describir el personaje que te gustó más. Así. Ya Bueno, ahorita entonces, les acabo de enviar el link de la película en el grupo de WhatsApp. ya pueden elegir cualquiera de las dos si es que les interesa ver la película ecuatoriana, sería fantástico, pero si no les interesa o piensan que es muy compleja o muy aburrida, no sé, pueden ver también la del origen de los guardianes, que no tengo ningún problema, por eso les puse las dos opciones. Bueno, si quieren les voy a seguir explicando entre hoy y mañana el proyecto final, que es el examen. O si entendieron prácticamente lo que era el examen, ¿o no? No está entendido. Génesis entiende rápido. Ya tú no entendiste, Cline, ¿verdad? Bueno, ¿quieren que ahorita les explique o les explico nomás en WhatsApp? Si puedes explicarlo en 3 minutos, sí. Bueno, en 3 minutos. En 3 minutos les voy a explicar. Bueno, van a coger un personaje de su cotidianidad de su barrio, afuera en su barrio. ¿Qué personaje? Por ejemplo, si hay un amigo de ustedes que siempre pasa jugando pelota fuera de su casa y les llama la atención, dicen, voy a escribir una película o quiero que mi película se trate de un futbolista así y que sea comedia. Entonces, a base de ese personaje, que es tu compañero que sale a jugar tu amigo que sale a jugar todos los días en fútbol, cualquier personaje que tú quieras, vas a como transformarlo, digamos, de acuerdo al género que le vas a dar. Por ejemplo, si vas a hacer una película de terror de fútbol,
vas a añadir cosas como, no sé, y que tenía los ojos de colores o que tenía la camisa como un zombie que parecía, pero los colores de aquí representaban que él era, a ver, si tu amigo futbolista es muy extrovertido, trata de buscar unos colores que tengan que ver con su personalidad o así su atuendo. Pueden imprimir o pueden tomarle una foto a su amigo y pueden imprimir, por ejemplo, fotos de películas que tengan que ver y recortar, por ejemplo, su vestimenta. Dicen, ay, no sé cómo hacer una vestimenta de zombie. Entonces buscan en Google, vestimenta de zombie. Entonces, si quieren, le cambian el color, lo pintan encima o buscan alguna camisa que piensen que le va a ir bien o un escenario que vean que, por ejemplo, si es un zombie en una cancha, ponen, no sé, puros zombies atrás de él, lo que sea. Es como creatividad, lo que ustedes quieran hacer con su personaje o su mundo, pero me tienen que describir por qué hicieron tal cosa. Dice, dime, Kleiner. Sí puedes hacer eso. Antes me gustaría bastante que si alguno de ustedes cogió guión o fotografía, usaran personajes que utilizaron en esos cursos. Entonces ya tienen como más fácil porque ya tienen su personaje ya investigado. Pero los que no hicieron esos talleres ya les toca investigar por su cuenta cómo es su personaje, investigar qué ocupación tiene, qué les gusta. Entonces ustedes me van diciendo cómo es su personaje en su vida real y cómo lo transformaron, aún teniendo la esencia de ese personaje en su película, en la película que quieren hacer. ¿Ya entienden? Pueden dibujarlo, pueden usar revistas, pueden usar fotografías, pueden hacerlo digitalmente, si alguno sabe Photoshop o cosas así, también pueden hacerlo. Pueden usar una aplicación que se llama Pixar en el teléfono y es donde pueden editar, poner imágenes y cosas así. Eso también les voy a pasar la imagen de la aplicación por si quieren experimentar. O sea, tienen que escribir también, pero no es como me van a enviar un Word en el que van a decir. No, el deber lo van a tener que explicar en clase, como una exposición. Así cada uno va a tener como unos 10 minutos o 15 minutos en el que va a decir, miren, este es mi personaje principal, este personaje me inspiré en base a la señora que vendía tortillas en mi casa y me inspiró a hacer tal película. Suena chistoso, pero creo